Recibimos aquí en la noticia web a Hernán Lecher. Hernán, ¿cómo va? Bien, un placer venir. Bueno, gracias por estar acá. Hay algo que me interesó de lo que publicaste en los últimos días que tiene que ver con efectivamente la curva de la inflación y qué es lo que ha pasado con los salarios en el último año, porque algunos gremios estaban insistiendo con la reapertura de paritarias, pero la inflación no para, ¿no? Entonces vos tenés análisis comparativo sector por sector de lo que fue pasando. Sí, en general lo que ha pasado es que los trabajadores están perdiendo una parte de su poder adquisitivo muy sensible. A ver, dicho de manera grosera, la mayoría de los gremios negoció entre 15 y 25 y estás hablando que la inflación va a estar entre 45 y 50. O sea, todos perdieron mucho. Total. Algunos están recuperando parte de eso. Camioneros reabrió, llegó al 41. A ver, de todas formas pierde porque además en el mecanismo de cobro también pierde porque está tratando de recortar a una inflación que ya pasó mayoritariamente, con lo cual siempre pierden, pero bueno, están tratando de no quedar tan desenganchados. Ahora, otros gremios, tal vez cuando uno ve el caso de los docentes, que por ahora tienen un 19% paritario. Los docentes es increíble porque no tienen cerrada la paritaria de principio de año. Exactamente, y en principio está previsto un 19%, con lo cual claramente la pérdida es muy sensible. De hecho, el bono que se está discutiendo en estos momentos no incluye a los trabajadores estatales de ningún nivel, en principio, con lo cual ni siquiera la ven pasar también en eso. Sí, el bono de 5.000 que podría ser obligatorio para los privados, pero que es una sola vez, a pagar probablemente diciembre y febrero, creo, ¿no? Claro, bueno, con la pérdida de poder adquisitivo que significa, pero además esa obligatoriedad, vos te acordás que en diciembre de 2016 también hubo una discusión respecto a un bono, con características supuestamente obligatorias, después lo pagó el que podía, ¿no? Claro, digamos. tal cual. Y ahora va a pasar lo mismo. Y ahora pasa lo mismo, acá en San Martín las pymes, bueno, ¿en qué medida pueden pagarlo y pueden no pagarlo? Hay dos grandes perdedores en ese sentido, las pymes y los trabajadores, que son, digamos, son perdedores por las políticas de este gobierno, ¿no? Las pymes por las tarifas, por la caída del consumo, por el costo de financiamiento, por la apertura importadora, los trabajadores por la pérdida de poder adquisitivo. Digamos, ahí hay una clara intencionalidad del gobierno de que sus políticas benefician a un sector minoritario vinculado al negocio agroexportador, al negocio financiero y la producción de bienes, diría, trazo grueso, bueno, claramente relegada. Claro, porque tenés aeronavegantes, camioneros y probablemente bancarios en un 40%. Y son luego tres gremios en términos cuantitativos muy pequeños. Sí, sí, totalmente. Son chicos, digo, quizás tiene trascendencia bancarios, camioneros un poco más, bueno, ahora aeronavegantes, pero digamos puede tener trascendencia mediática, pero en términos cuantitativos no son significativos y además no es que son la pauta para el resto de los trabajadores, con lo cual va a quedar ahí. Sí. Y en el tema del presupuesto para el año que viene a nivel nacional, después vamos a hablar del de Vidal también, se habla claramente que es un presupuesto de ajuste, un presupuesto que tiene que dar déficit cero, pero que eso va a ser volcado justamente a los gobernadores y después a los intendentes, ¿no? Todo lo que no se puede acá va a quedar con responsabilidad de niveles menores del Estado. Todo tiene que ver con la deuda externa y todo tiene que ver con que probablemente ese dibujo de presupuesto sea igual imposible de cumplir, ¿no? Bueno, sí, para ser preciso, en realidad el déficit es el déficit cero, es el déficit primario cero. Hago esta aclaración porque en realidad el déficit general no se reduce, o se reduce muchísimo menos. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Los intereses de deuda. Claro. Es la única partida que crece. Básicamente lo que estás haciendo es el gasto público lo reducís, que es el gasto que tenemos, digamos, dedicado a todos nosotros, empobreces a tu propia población. ¿Para qué? Para pagar básicamente a los acreedores externos. Es decir, hay un ganador y muchos perdedores. Esto es muy claro. Vos mencionabas lo de los municipios y las provincias. Es sintomático esto. Las provincias le han pedido ajuste, digamos, interpósita persona también a los municipios en diciembre del año pasado con el acuerdo fiscal. Y así fue. Han perdido recaudación a lo largo de este año de manera sensible. Cuando vos ves los datos de recaudación fiscal, en términos reales cayó 37% la recaudación o las transferencias en realidad nacionales a las provincias. Es un número fenomenal. Sí. Y encima les pedís recorte para el año próximo. Además les pediste que te voten el presupuesto, ¿no? La verdad que es una cosa difícil de sostener. Yo hace unos programas hablaba de la cabalización de la economía en relación a los presupuestos. Digo, a partir de los 90, cuando la salud pública pasó del Estado Nacional a las provincias y luego en parte también junto a la educación a los municipios de manera directa o indirecta, es cuando peor empezó a estar justamente la salud pública y la educación. Ahora los intendentes, y se quejaba hace un ratito en Radio Urbana Zamora que acabamos de ver, saben que se van a tener que hacer cargo de la tarifa social y del subsidio al transporte.
O sea que la tarifa social de Edenor, en el caso de la zona norte, y en el tema del transporte, le significa a cada intendencia un montón de dinero. Sí, efectivamente. Hoy lo hablaba con Agustín Rossi en el Congreso y hablamos justamente de eso, de la problemática, particularmente de los municipios. No tenés vos recursos para afrontar semejante gasto. Básicamente llevás a la quiebra o a un ajuste fenomenal a los municipios y les impedís que atiendan las problemáticas cotidianas de los vecinos de cada uno de los distritos, en este caso San Martín. Con lo cual es preocupante lo que viene. A esto hay que agregarle, yo no quiero tener una visión negativa, pero digo, para tratar de hacer el análisis del mapa completo, hay que agregarle que cuando vos haces ajuste, terminás recaudando menos, ¿no? Este es un problema, vos recién mencionabas la década de los 90, el ajuste es un círculo perverso, digamos. Cuando terminás de hacer el circuito del ajuste te das cuenta que recaudaste menos. ¿Qué es lo que está pasando? La recaudación fiscal cayó en términos impositivos, se compensa en parte por la recaudación de los derechos de exportación, que claro, con un dólar a 40, bueno, 36, 37 hoy, sí. Pero digo, con esos niveles tenés una compensación por ahí, pero en términos impositivos ha caído de manera sensible, con lo cual, claro, la gente compra menos, ese es el problema. Entonces el ajuste también impacta en tu propia recaudación. Los municipios que perciben justamente ALSMI o Seguridad e Higiene, bueno, se van a ver doblemente afectados. Sí, porque viste que hay un tema tabú de los intendentes, sea del color político que sean, que no te cuenta mucho lo que les bajó la ABL, como si fuera responsabilidad directa de ellos en función de si hay obra o no en la calle. Pero bueno, todo merma y en definitiva después, cuando vos ves como contribuyente, tengo que pagar el gas sí o sí, la luz sí o sí, el ALSMI, el ABL, el inmobiliario, ¿no? Sí, sí, sí. Espera. Además, en general elegís de esa forma. Y sí, o sea, obviamente la luz y el gas. Y después fíjate si pasa la basura y el barrendero, que van a pasar igual. Entonces es así. Claro, sí, sí, efectivamente haces ese recorte, con lo cual, en términos de recaudación, se corta el hilo por lo más delgado y en este caso son los municipios. Bueno, un poco de preguntas en relación a la política, digo. Estás en Unidad Ciudadana, estás junto a Cristina. Todos los dirigentes con los que uno habla de la oposición nacional y provincial dicen, trabajamos para la unidad, trabajamos para la unidad. Vos nombrabas a Rossi, Rossi lo dejó de lado a Pichetto, pero como que el otro día los nombró a todos, fue esta semana. Dijo que Pichetto estaba como más a la derecha de Macri, porque estaba como planteando un discurso muy de mano dura y demás. Pero ¿qué información tenemos respecto de cómo va esa unidad? Porque viste que todo el mundo supone lo que va a hacer Cristina y nadie sabe lo que va a hacer Cristina. No, nadie sabe, pero tal vez ella tampoco, yo no voy a ser exégeta de Cristina. Lo que creo es, en el peronismo, y diría en cualquier espacio político, la necesidad de unirse hoy, a mí me parece medio irreal. A ver, pongo un ejemplo, ni siquiera de nuestro espacio político, el propio Mauricio Macri, en la elección 2 años antes de cuando fue elegido presidente, ni siquiera jugó con su propio partido. No jugó él y no jugó su partido. No estaba. Metió a algunos candidatos en la lista de masa y después fue elegido presidente. Con lo cual, digo, bueno, en el caso del peronismo nosotros creo que tomaremos decisiones mucho más cerca de la fecha en que nos exija el calendario electoral y creo que es correcto eso, porque las prioridades están puestas en otro lado. Yo de todas formas tengo muchas expectativas, comparto, imagino que Agustín Rossi lo planteaba en esta línea. Yo lo que creo es que vos lo que tenés que hacer hoy es oposición, o lo que nos une es justamente ser oposición. Parece una verdad de perogrullo, pero la verdad que a veces uno le da la impresión que Pichetto hace el laburo sucio de Macri y termina siendo funcional. Ahora, en el masismo, funcional y peor incluso, en el masismo, ¿no? Digo, el Frente Renovador a nivel nacional no le votó a Macri el presupuesto en la Cámara de Diputados, pero sí negocia con Vidal para ver si esas manos son necesarias. Entonces también ahí hay algo que no termina de ser totalmente opositor, ¿no? Definitivamente. No, yo en eso creo que vos no podés discutir cuotas de hambre para nuestro pueblo. No, bueno, esto es mucho y que tengan un poco menos de hambre. No, eso no existe, digamos. Este es un proyecto neoliberal, tanto en el orden nacional como en provincial. No hay posibilidad de discutir, nosotros tenemos que cumplir el rol de opositor, institucionalmente el rol de opositor, porque también a veces nos corren como diciendo, bueno, ustedes lo que no quieren, no defienden la democracia. Morales Solá en La Nación dice, bueno, el peronismo responsable. No, el peronismo responsable en todo caso es aquel que se opone o que reivindica las banderas históricas del peronismo, no cualquier cosa, con lo cual... y esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer. Vos me decías algo respecto de Vidal y Macri. ¿Para la gente Vidal y Macri es lo mismo? Yo creo que hay una percepción instalada por los medios de que son una cosa distinta. Es más,
en estos últimos días me da la impresión que Clarín y veía con buenos ojos la posibilidad, y no sé si tal vez en estos días también, de que Vidal fuera la candidata y no Macri, porque tienen miedo de que Macri pierda, sencillamente por eso, no por otra cosa, y tal vez ya le sacaron todo lo que podían a Macri y entonces ahora pretenden sacárselo en el próximo mandato a Vidal, pero la política es la misma, digo, esto está claro, hay una unidad de concepción ideológica en las políticas implementadas, bueno, no son una cosa distinta, cosméticamente y mediáticamente el duranbarbismo ha logrado tal vez en parte esa disociación. En parte esa disociación, no pero sé bueno. si igual tiene, digamos, efectos electorales. Yo soy de aquellos que creen que Vidal no puede sortear o tener una suerte distinta a la de Macri. A favor y en contra tenés el ejemplo de Scioli, ¿no? A Scioli le fue muy bien en el 2011, con una Cristina del 54%, y bueno, después no alcanzó. O sea que está claro que a veces la provincia de Buenos Aires, si no mueve, no termina siendo diferente. Pasó una sola vez con Rucoff y Cavallo, pero porque había boleta espejo y demás. Hernán, gracias por esta visita y seguimos en contacto porque seguramente viene un 2019 muy movido. Un placer. Muy bien, vamos a una pausa y ya seguimos.